Buenos días, profe. Buenos días, Diana, gracias. Buenos días a todos, muchachos, gracias por Buenos conectarse. días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar e iniciamos la sesión del día de hoy. Buenos días, profe. Buenos días, Ixliv. Buen día. Bien, muchachos, gracias por la espera. Todavía hay dos compañeros por ahí que están tratando de entrar, pero creo que no les funciona la conexión. En cuanto se conecte, los recibiremos. Buenos días, los que están por el chat también. Buenos días, muchachas. Bienvenidas, gracias. Vamos a empezar mientras lo seguimos recibiendo. Vamos a empezar. Voy a compartir mi presentación para que sigamos revisando este tema de la capacitancia. Buenos días, Misael, gracias. Voy a compartir la presentación para que sigamos haciendo un ejercicio que estábamos empezando a trabajar en la sesión previa. Era un ejercicio en el que decíamos que pudiera ser una aplicación práctica de estos capacitores, en la cual teníamos el caso de una luz interior de un coche que funciona pues de manera que cuando cerramos la puerta, esta luz empieza a, bueno, se mantiene encendida durante algunos segundos y al final va reduciendo su intensidad hasta que se apaga. Veíamos que si eso ocurría, pues esto lo podríamos equiparar al funcionamiento de un capacitor que primero está cargado completamente y después empieza a descargarse hasta que se agota su carga. Ese comportamiento de variar la intensidad de este foco pudiera ser cubierto por un capacitor. Y entonces estábamos en el punto en que queríamos este efecto, que esta lámpara prendiera a toda su intensidad, redujera su intensidad hasta que se apagara, y eso en un lapso de 5 segundos, por lo cual hicimos este cálculo para ver cuánta energía potencial necesitamos o cuánta energía pues, eléctrica necesitamos para que eso suceda. Y llegamos a este valor de 1.25 joules. Este es el valor de la energía que necesitamos para poder mantener encendida esa lamparita con esas condiciones durante 5 segundos. Entonces, nos quedamos en este punto en que si nosotros alimentamos este capacitor con 12 volts, pues ese capacitor va efectivamente también a adquirir 12 volts, y eso es lo que va a tener en sus terminales. Y como necesitamos que nos dé tanta energía como 125 joules, pues necesitamos ver de qué tamaño o de qué capacitancia debe ser el capacitor para poder lograr eso. Entonces decíamos que tenemos datos de energía, de voltaje, y necesitamos calcular la capacitancia. Y en eso nos quedamos el día de ayer, en que tenemos que encontrar una ecuación que nos relacione la energía potencial que conocemos y el voltaje que conocemos para poder determinar esta capacitancia que no conocemos y entonces poder determinar pues cómo cuánto debe de valer esta capacitancia, y después vamos a determinar
¿Cómo podemos fabricar ese capacitor? La pregunta es, muchachos, ¿tenemos alguna ecuación que me relacione la energía potencial, el voltaje y la capacitancia? ¿Se acuerdan de alguna? ¿Tienen por ahí a la mano, las tienen a la vista? ¿Alguna idea cuál puede ser? Puede ser una a la vez, no necesitan ser todas a la vez, una solamente. ¿Alguien me puede confirmar si me escucha? Sí, profe, sí se escucha. Ok, Sí, gracias. sí. Entonces, quiero que me ayuden de sus apuntes, me digan cuáles son las ecuaciones que tengo para calcular la energía potencial. Aquí ya me dice Olga que Ya se le trabó, profe. tengo una. Me dice la primera Profe. que... ¿Sí? ¿Qué pasó? La primera que tengo es la carga por el voltaje sobre 2. Esa es una de las ecuaciones que me permiten calcular energía potencial. Pero en este caso, lo que tengo es voltaje y energía potencial. Pero yo necesito calcular capacitancia. ¿Alguna otra? ¿Cuál otra ecuación tengo para calcular energía potencial, muchachos, por ejemplo? La 2 que sería energía potencial igual a capacitancia por Ajá. V al cuadrado sobre 2. ¿Por qué? ¿Por voltaje al cuadrado? Sí. ¿Así? Voltaje al cuadrado sobre 2. Ok. De una vez, aprovechando de una vez, ¿cuál es la tercera? Energía Es la potencial. de carga al cuadrado Ajá. sobre 2 por la capacitancia. 2 veces la capacitancia. Entonces, con los datos que tengo, creo que la que me sirve es esta. Porque conozco voltaje, conozco energía y tengo capacitancia. De aquí puedo despejar capacitancia. De esta ecuación voy a despejar capacitancia. Entonces, la capacitancia va a ser igual a 2 veces la energía potencial. Si quito ese 2 que está en el denominador, lo paso multiplicando hacia la energía potencial. Y queda 2 veces la energía potencial entre este voltaje que está multiplicando la capacitancia al cuadrado. Lo voy a pasar dividiendo. Entonces me queda que va a ser entre el voltaje al cuadrado. Y de esta manera puedo determinar cuánto vale esta capacitancia. A ver, se supone que era una línea recta eso. Vamos simplemente a sustituir los valores. 2 veces la energía potencial son 2 por esta cantidad que hemos encontrado de 1.25 joules. Entre el voltaje al cuadrado. El voltaje, decíamos, son 12 volts los que aparecen en ese capacitor porque son 12 volts con los que alimentamos ese capacitor, pero en este caso va al cuadrado. Muchachos, ayúdenme, ¿cuánto es 2 por 1.25? 2.5, ¿no? Sí, 2.5, profe. 2.5 joules entre 12 por 12, o sea, 12 al cuadrado son 144. 144. volts cuadrados. Y la raíz, perdón, 2.5 entre 144, ¿cuánto me da? 0.017. 0.017. 0.017, ¿algún otro dígito después? 36. 36 y son joules sobre volt cuadrado, de hecho son capacitancia, lo que estamos calculando, estos deben ser parados. Si cuidamos que esto esté anotado en las mismas unidades, ok. Este ya es una capacitancia en farad y solamente para efectos de verla como un múltiplo, voy a mover el punto 3 lugares hacia la derecha y me daría 17.36. 17.36 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3 faradios.
Y eso lo puede expresar también como 17.36 milifaradios. Esto nada más son otras formas de escribirlo, porque a la hora de sustituir en una fórmula pues me sirve bien el valor de arriba, pero solamente para ver que puedo expresarlo como una notación científica y como un submúltiplo. Ya está. Entonces, necesito que mi capacitor tenga esta capacitancia de punto 0,1736 faradios o 17.36 microfaradios, de tal suerte que, pues aquí tengo un capacitor de placas planas paralelas que voy a fabricar, pero bueno, tengo ciertas limitaciones como fabricante, porque solamente puedo fabricar un capacitor que tenga ciertas dimensiones. Vamos a suponer que mi máquina que me permite fabricar capacitores solamente me deja hacer placas de 20 centímetros, por ejemplo, de ancho, por 50 centímetros de alto. Aquí ya no lo voy a poder poner, pero vamos a suponer que el alto de aquí de arriba hacia abajo son 50 centímetros. Y entonces tengo placas de ese tamaño en las que puedo fabricar. Y además, como me voy a poner lujoso, voy a agarrar el material más que tiene mayor, de la tabla que tengo a la derecha, voy a tomar el material que tiene mayor constante dieléctrica, pero este material solamente lo tengo en placas que tienen un espesor de 5 milímetros, es decir, no puedo poner más allá de 5 milímetros de ese material, separando estas placas, porque así está fabricado este material, 5 milímetros. Y entonces, con estas condiciones de fabricación, pues yo tengo que ver, perdón, algo me equivoqué aquí. No es cierto, estas placas no es cierto. Esto es de otro problema. Lo que tengo aquí es que tengo este material de 5 milímetros de espesor, que es el estroncio, que tiene una constante dieléctrica de 233, y con eso es lo que tengo que para fabricar. Entonces necesito saber precisamente lo que necesito calcular es de qué tamaño es el área de estas placas para poder encontrar de qué tamaño voy a fabricar esas placas para saber, para poder alcanzar esta capacitancia de 17.36 microfaradios. Entonces, ahora sí, muchachos, en relación a sus características físicas de este capacitor, la capacitancia es igual a ¿qué? ¿Cómo la calculo para un capacitor de cierta constante dieléctrica, con cierta separación, con cierta área? ¿A qué es igual? O sea, la capacitancia igual a la constante Ajá, la constante dieléctrica, ¿por qué más? por la permitividad de, Ujú. por la Perfecto. permitividad de 0 por área entre distancia. Muy bien, gracias, Alondra. El área entre la distancia, efectivamente. Entonces, la distancia es precisamente el espesor de esta material de estroncio, que son 5 milímetros. La constante dieléctrica aquí está, es esto 233. Lo que tengo que calcular es el área. Entonces, de aquí voy a despejar el área, muchachos. ¿Cómo me queda despejada el área de esta ecuación? ¿A qué va a ser igual el área? Recuerden que tengo... capacitancia entre K por... Muy bien. Distancia por capacitancia o capacitancia por distancia. De la distancia de ese denominador la pasé multiplicando al otro lado. Me queda dividida entre la constante dieléctrica por la permitividad absoluta del aire o el vacío. De esa manera puedo determinar precisamente el área de las placas de este capacitor que voy a fabricar con titanato de estroncio, no sé qué dice ahí. Entonces, si sustituimos esos valores en esta ecuación, podemos encontrar el área de las placas que tiene que tener este capacitor. La capacitancia que queremos es de 0.01736 faradios.
Y luego la distancia de separación de esas placas es 5 milímetros que tiene de espesor este material, pero tengo que expresar en metros, muchachos, para que me dé bien el resultado. ¿Cuánto es 5 milímetros en metros? 5 por 10. 5 por 10. 4. ¿Dice la qué, perdón? A la -4. Menos 4. A la -4 sería de pasar Ah, de no, menos 2. Menos 3. Menos 3, ¿no? a la menos -3. Menos Recuerden 3. que es milímetros. Mili significa -3. El -4 es para pasar de centímetros cuadrados a metros cuadrados. El -2 para pasar de centímetros lineales a metros lineales. Pero en este caso es milímetros. Es 10 a la -3 metros. Ok. Hasta ahí. Y eso lo voy a dividir entre la constante dieléctrica, que es 233. De hecho, es la mayor que tengo en esa tabla, 233. Por la permitividad absoluta del aire vacío, que es un valor que hemos estado manejando ya desde el principio del curso. 8.85 por 10 a la -12. 10 a la -12, en este caso, coulombs cuadrados sobre Newton metro cuadrado. Y a ver, ayúdenme con esta operación, muchachos. Arriba, ¿cuánto es 0.01736 por 5? 0.0868 por 10 a la ¿8 qué? -3. 68 por 10 a la -3. Perdón, me perdí. 0.0868. 868. Sí. Ok, 868 por 10 a la -3. Muy bien. Entre la parte de abajo que tengo es, bueno, aquí me quedaron faradios por metros. Entre la parte de abajo que tengo 233, muchachos, por 8.85. ¿Cuánto es? 233 por 8.85. 2062.05. 2062.05, muy bien. 2062.05 por 10 a la -12. Y aquí tengo coulombs cuadrados sobre Newton metro cuadrado. Y ahora sí, esta operación, muchachos, 0.0868 por 10 a la -3 entre 2062.05 por 10 a la -12, ¿cuánto me da esta área? Ya me la pusieron por ahí en el chat, pero a ver, corrobórenmela. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto En fue? la calculadora me dio 42.032.88. 42.000. A mí me dio 42.094.032. 4.209. Por 10 a algo, ¿no? Por 10 a la 9. Ajá. 42.900, 4.6 por 10 a la 4, o sea, 42.000. Este es el más acercado. Puede variar ahí, pues, los decimales que tomemos aquí cuando hicimos esta operación. Si no tomamos todos, puede estar variando, pero es más o menos queda así. 42.094.03 fue lo primero que me dijo Misael. ¿Y qué unidades tiene esto, muchachos? ¿Si esa área qué unidades tiene? Metros cuadrados. Ajá. Metros cuadrados, muy bien. Si esa área debe ser metros cuadrados. Vamos a ver de dónde salen esos metros. El número que me dijeron, muchachos, 4.2094 o 4.209 por 10 a la 4 es lo mismo, porque es el caso en que yo tenga el punto aquí. Si muevo mi punto 4 lugares hacia la derecha, llevo lo mismo. Si es 442.094 por 10 a la 3, es como si tuviera mi punto aquí. Por 10 a la 3 sería esto mismo. Entonces, los tres resultados están correctos.
Pero aquí lo importante es, ahorita, bueno, vamos a ver primero, ¿de dónde salen los metros cuadrados? Si aquí tengo faradios por metros entre coulombs cuadrados o por metro en metro cuadrado, vamos a recordar que faradios son coulombs cuadrados entre newton metro. Y aquí multiplicamos por metro. Y entonces, este metro con este metro se van a eliminar. Estos coulombs cuadrados con estos coulombs cuadrados se van a eliminar. Estos newtons con estos newtons se van a eliminar y van a quedar solamente estos metros cuadrados. Es finalmente la unidad que tengo aquí. Muy bien. Entonces, muchachos, 42,094 metros cuadrados. ¿Alguien tiene una idea cuánto es esto? ¿De qué tamaño es esta área? ¿Alguien ha oído hablar de lo que es una hectárea? ¿Saben qué es una hectárea? ¿Alguien sabe cuánto es una hectárea? Sí. ¿Cuánto es Rubí? ¿Cuánto? ¿Que no es la que equivale a 1000 metros cuadrados? ¿Algo así? No, más bien es una hectárea es, nos dice, Son 1000 son metros cuadrados. 10,000 metros cuadrados. Son 10 O sea, metros cuadrados. una sí, hectárea 10,000. es un terreno de 100%. Un terreno de 100% esa es una hectárea. O sea, son 10,000 metros cuadrados. Estos 42,094 metros cuadrados serían prácticamente más de 4 hectáreas. O un terreno de 200 por 200 metros. De ese tamaño tendrían que ser las áreas, las placas de este condensador, de este capacitor, para esta aplicación. Entonces eso realmente es una locura, ¿no? Es impracticable, es un capacitor que no se puede fabricar porque no podemos meter en un coche de tamaño normal un capacitor de ese tamaño solamente para prender el foquito de que se apaga cuando cerramos la puerta. Entonces, bueno, el cálculo es correcto. Aquí a lo mejor, no sé, a lo mejor hice alguna consideración mal en cuanto a las potencias o eso, pero lo que quiero que veamos es que, pues eso sucede en la vida real. A veces cuando necesitamos una aplicación práctica, o necesitamos una cierta cantidad una cierta capacitancia, un capacitor que tenga cierta capacitancia. Pero el fabricante de capacitores no puede fabricarme un capacitor que me dé exactamente lo que yo necesito como capacitancia, porque el fabricante de capacitores pues está limitado a lo que le permitan sus máquinas, a lo que le permitan sus materiales, y entonces él solamente puede fabricar capacitores estándar, digamos, de ciertas capacitancias, con ciertas características, debido a los materiales que utiliza y a las dimensiones de sus máquinas, y entonces no le es posible, generalmente no es posible obtener un capacitor exactamente del valor que nosotros necesitamos. Y entonces para eso necesitamos de hacer uso de otras estrategias. ¿Alguien tiene alguna idea que podemos hacer si no podemos tener un capacitor específico del tamaño que necesitamos? ¿Qué podríamos hacer? ¿Alguna idea? ¿Podría ocuparse otro material? Si ocupamos otro material, pues podemos variar la capacitancia, pero vamos a suponer que ya tenemos ciertos, en el mercado tenemos ciertos capacitores que podemos comprar y no hay más, ya no hay, o sea, ya no podemos, nos saldría muy caro mandar a fabricar uno directamente con otro material. Tendremos que hacer uso de los que ya están en el mercado, los que venden en la tiendita de la esquina, bueno, en este caso en la ferretería o en la tienda de electrónica de la esquina, para armar nuestra aplicación. Entonces, ¿qué podríamos hacer con eso que tenemos a la mano para poder encontrar o tratar de llegar a encontrar la capacitancia que necesitamos para una aplicación especial?
¿Alguna otra idea? Está bien la que me dijiste, está bien, pero ¿alguna otra idea? ¿Me dicen? Ok, me dicen en el chat que podemos hacer uso de múltiples capacitores y efectivamente eso es lo que vamos a ver a continuación. Si nosotros no podemos tener un capacitor que me dé la capacitancia que yo necesito, pues puedo hacer uso de varios de ellos y para eso los tengo que interconectar. O sea, puedo unir más de un capacitor y eso me va a permitir pues buscar el valor de capacitancia que yo necesito para mi aplicación específica. Y entonces vamos a ver que existen diferentes formas de interconectar esos capacitores para pues tratar de encontrar lo que yo necesito en cuanto a la capacitancia. Tengo un primer arreglo que es el más simple, un primer circuito en el que yo puedo conectar diferentes capacitores para tratar de encontrar eso, para tratar de encontrar una capacitancia adecuada que me permita solucionar mi problema práctico. Muchachos, ustedes son de metrología, ¿verdad? Pero a lo mejor Sí. en la vida cotidiana han escuchado hablar de los circuitos eléctricos y saben de las diferentes conexiones de circuitos eléctricos. Por eso por ejemplo, saben cómo se conectan las pilas en sus aparatos. ¿Alguien ha oído de qué tipo de conexiones hay entre pilas, por ejemplo, o entre dispositivos eléctricos? ¿Han escuchado qué tipos de conexiones hay? ¿Alguna referencia que tengan? ¿De las pilas? Ajá, de las pilas, por ejemplo. ¿Qué AA. tipo? Ajá, esos son los tamaños de alguna manera, sí. Pero ¿cómo las conectas una con otra? ¿Sabes cómo le llamas a cuando conectas una pila a continuación de la otra? Pones una pila y enseguida pones la otra. Dice aquí, Misael, que es positivo y negativo. Pues esos son los polos y cada pila tiene un positivo y un negativo. Pero hay maneras, no sé si han visto o han tenido la oportunidad de poner las pilas a su control remoto. Hay algunas que llevan los dos Un pilitas. resorte, ¿no? Llevan un resorte para que hagan contacto. Pero hay algunas que tienen las dos pilitas así como una al lado de la otra. Pero hay algunos controles que pones una pila y luego pones la otra enseguida de esa misma. ¿Se han visto eso? Ahí nos dice, efectivamente, Ah, sí. En los micrófonos. Hay unos micrófonos que se les pone una tras otra. Ajá, una tras otra en algunas lámparas, por ejemplo, de mano, pones una tras otra. Esa conexión, muchachos, de que pones una tras otra se llama una conexión serie, porque vas conectando uno a continuación del otro y están formando ahí como una hilerita, digamos. Entonces, de esa misma manera nosotros podemos conectar capacitores. Recuerden que cada uno de estas imágenes que están aquí son capacitores, son finalmente unos elementos que tienen unas terminales. Cada uno tiene dos terminales porque cada terminal va colocada a cada placa metálica. Entonces, yo puedo interconectar estos capacitores en ese... sí, en algunos controles se conecta en serie Misael, y en algunos en paralelo, depende de lo que necesiten. Entonces, igual estos capacitores, cada uno tiene sus terminales. Entonces, si yo conecto, por ejemplo, la terminal de la placa de este capacitor a la terminal de este, y luego la placa de la terminal de este capacitor a la terminal de este, y luego conecto la terminal del primero a la pila o la batería, que es con lo que voy a alimentar estos capacitores, y conecto la terminal del último a la pila o la batería. Entonces estoy formando ahí, es un circuito serie. Esto que estoy haciendo es un circuito serie. ¿Por qué? Porque estoy colocando un elemento a continuación del otro. Un elemento a continuación del otro. Es como si tuviera las pilas aquí reunidas. Voy a hacer aquí una esquemita rápido. Cuando tengo mi primer pila, y luego ahí coloco la segunda pila, y luego ahí coloco la tercera pila. Bueno, todo esto que me decían, si aquí tengo el negativo, aquí tengo el positivo, y luego aquí tengo otra vez el negativo y aquí el positivo, y así sucesivamente el negativo y el positivo. Y entonces al final estas tres pilas
están conectadas en serie. Eso mismo tengo aquí con los capacitores. Tengo mi primer capacitor conectado a continuación el segundo y a continuación el tercero. ¿Qué es lo que me hace este circuito? ¿Cuál es la característica de este circuito? Pues que si yo lo quisiera recorrer, este circuito, lo que tengo que hacer es moverme en esta dirección. Y lo que veo es que cuando me muevo en una dirección de este circuito solamente hay un camino, solamente hay una trayectoria para moverme en ese circuito. No hay más opción. Si quiero ir del borne negativo de esta pila al borne positivo, a través del circuito es hacer esto que marqué con amarillo. No hay otra posibilidad. Desde luego lo podría hacer al revés, del positivo al negativo, pero solamente tengo un camino. Esa es la característica del circuito serie, solamente hay una trayectoria a través de los diferentes elementos, en este caso a través de las pilas. Solamente hay una trayectoria para que circule la corriente, en este caso, entre las pilas. Pero aquí en los capacitores solamente hay una trayectoria para que circularan las cargas entre los capacitores. Pero esto no es lo que se llama un circuito serie. Entonces, lo que vamos a estudiar ahora es un circuito serie de capacitores. Es cómo podemos conectar o interconectar varios capacitores de tal forma que circuito serie. Que pues cada terminal de un capacitor esté conectada con el de la siguiente y así sucesivamente, y solo tengamos una trayectoria posible para recorrer el circuito. Eso es un circuito serie. Sea de capacitores, sea de pilas, sea de resistores, sea de lo que sea, ese es un circuito serie cuando tenemos solamente una trayectoria. Muchachos, hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario. ¿No? No. Tomar eso como no, gracias. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros conectamos así estos capacitores? Lo que estamos haciendo es aplicar un voltaje, una diferencia de potencial entre los extremos de este circuito. Cuando nosotros aplicamos este voltaje, lo que hacemos es que obligamos ese voltaje, esa diferencia de potencial, lo que va a hacer es que va a hacer que las cargas negativas, los electrones de esta placa empiecen a moverse, empiecen a migrar, digamos, de esa placa y pasen a través de la fuente hacia el otro lado del circuito y se vayan moviendo, se vayan moviendo, se vayan moviendo hasta que lleguen a la placa metálica contraria. Entonces estos electrones que salieron de la placa de la extrema derecha se van a acumular aquí en la placa de la extrema izquierda. Es decir, aquí de este lado ahora va a haber un exceso de electrones. Un exceso de electrones y por tanto esta placa se va a cargar negativamente. Va a tener un exceso de electrones. Por otra parte, del lado derecho la placa metálica de donde salen estos electrones pues va a quedar cargada positivamente porque aquí ya va a tener menos electrones que protones. Entonces, no es que haya adquirido cargas negativas, sino más bien que se dio, digo positivas, sino más bien que se dio sus cargas negativas y por eso queda cargado positivamente. Y entonces, con esto ya conseguimos que los electrones de una placa de la extrema derecha pasaran a la placa de la extrema izquierda y con eso conseguimos que esta placa se cargue eléctricamente. Entonces tenemos aquí una carga en esta placa. Pero me faltó aquí todavía también definir que cada uno de estos es un capacitor. Tengo aquí un primer capacitor, un capacitor 1. Este es un 1. Aquí tengo un segundo capacitor que es un capacitor 2. Y aquí tengo un tercer capacitor que es un capacitor 3. Entonces aquí tendría, mi primer capacitor habría adquirido una carga 1, que corresponde al capacitor 1. Pero si vemos, muchachos, estas cargas se depositan aquí en esta placa y como la siguiente es una placa aislante, lo que sigue es una placa aislante, estas cargas ya no pueden pasar a la siguiente placa. Es decir, no pueden pasar porque esta placa aislante tiene precisamente esa característica, no deja pasar las cargas eléctricas, pero lo que sí ocurre es lo que vimos, a ver si recuerdan un poquito,
ahí en el simulador con los globos y con la pared, las cargas negativas de esta placa van a hacer que las cargas negativas de la placa aislante se vayan hacia el otro extremo, se alejen de la placa negativa metálica. Y consecuentemente, de este lado va a quedar una falta de electrones, de este lado va a quedar, digamos, positivamente cargado. Pero lo único que va a pasar es que más bien las cargas internas o las cargas internas de esta placa aislante se van a acomodar nada más. Esto se llama polarizar. Se van a poner de un lado las negativas y del otro lado pues va a haber faltante de negativas. Y entonces nuevamente estas cargas negativas acumuladas de este lado de la placa aislante va a ocasionar que las cargas negativas de la placa metálica empiecen a moverse por efecto de la repulsión hacia la otra placa metálica y acumularse aquí. Y entonces aquí nuevamente esta placa va a quedar con falta de electrones. Porque sus electrones se van a migrar, se van a mover de esta placa a la placa metálica siguiente, porque van a tratar de mantenerse alejados de las cargas negativas de la placa aislante anterior. Y así sucesivamente pasa este proceso, muchachos. Esta negativa va a hacer que las negativas se vayan hacia el otro extremo. Entonces de este lado van a quedar positivas, de este lado negativas. Y así hasta que terminemos. Pero nunca van a pasar las cargas de un capacitor al otro. Solamente se van a estar ordenando. Y pues prácticamente la única carga que obtienen estos capacitores es la primera, la que se obtuvo al pasar las cargas del extremo, de la placa del extremo derecho a la placa del extremo izquierdo. Entonces, bueno, esto lo que estoy dibujando nada más es, digamos, ejemplificar ese proceso que ocurre cuando estemos cargando estos capacitores conectados de esta manera. Las cargas negativas ahora se van a acumular aquí. Y prácticamente esto va a ocurrir todo el tiempo mientras estemos cargando el capacitor. Una vez que terminemos de cargar el capacitor, pues esto se va a detener. Van a dejar de circular las cargas de la placa de la extrema derecha a la placa de la extrema izquierda y van a quedar de alguna manera cargados estos capacitores con cierta carga. Es esa carga que ya manejamos en la carga 1. Pero aparentemente todos los capacitores se cargaron con ese proceso. En el caso de las placas internas, lo único que hizo fue un reacomodo de estas cargas, pero se supone que estas cargas también, digo que estas placas también obtuvieron una cierta carga. La carga 2, y que la tercer capacitor tiene una carga 3. Adelante, por ahí tengo una mano levantada en el chat. ¿Alguien me levantó la mano? ¿No? Creo que se arrepintió. Muchachos, nos queda menos de 1 minuto. En la sesión les voy a pedir que nos reconectemos unos segunditos más para terminar esta explicación y terminar la sesión del día de hoy. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? No, profe. No. Bien. Después de la pausa nos reconectamos, por favor, para terminar con este registro, con esta explicación. Y continuamos, por favor. Entonces decía que tenemos carga en cada capacitor, capacitantes en cada capacitor, y vamos a ver un detalle